Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político del Uruguay. Hoy primero que nada te doy la bienvenida, Pintado, y después le damos la bienvenida a nuestro invitado. Pero gracias por recibirme de vuelta, Pintado, en tu casa. Muchas gracias, Agustín. Un nuevo episodio de Seguro de Paro. Otra vez, como el episodio pasado, con un invitado y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es, en mi opinión, uno de los que está marcando un poco este año político y que tiene que ver con la fiscalía, las acusaciones en torno a la fiscalía, algunos casos que terminan como entreverando un poco la cosa. Y bueno, estaba con nosotros Eduardo Preve, periodista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, trataremos de salir indemnes. No, esto es así, ameno. Amistoso. Hablar, Amistoso, sí, es sí. un amistoso, Claro, bueno. sí, Pero tranquilo que viste- es amistoso. Pero viste que a veces los amistosos se pican, ¿no? Pero bueno, sí, un periodista que has sido uno de los que has tenido un poco, no te digo primicia siempre, pero bastante, y que tienen que ver con con mucho el tema judicial, pero además mucho el tema de fiscalía y un poco los entretelones que ha tenido, no solo algunas causas muy sonadas que ha tenido este gobierno, sino con toda la discusión posterior, que es un poco lo que vamos a ir hablando, de qué pasa con los fiscales. Hay fiscales con ciertas ideas políticas que le terminan influyendo en los casos. Hay un problema con fiscalía o no, con las garantías. Vamos a estar hablando un poco de eso, pero para tirar un poco ya y empezar, ¿crees que efectivamente hay cierta crisis en la fiscalía como institución y que un poco eso hace que se esté hablando tanto a partir de casos puntuales? ¿Crees que viene un poco por ahí? Mirá, yo creo que desde una parte del sistema político quieren instalar la visión de que hay una crisis en fiscalía. La justicia en Uruguay siempre fue cuestionada del sistema político de un lado o del otro, dependiendo quién está en el poder de turno, ¿no? Quizá lo que ha pasado, y se han puesto en el ojo con la tormenta a fiscalía los políticos por informaciones que han surgido, pero recordemos que son los mismos políticos que votan el presupuesto, y en este caso la fiscalía siempre ha pedido mayor cantidad de recursos, ¿no? Para poder funcionar en un sistema nuevo, un sistema novedoso para Uruguay, imperfecto también, porque seguramente en estos años de funcionamiento, ya más de 5 años, lo que el legislador plasmó en ese nuevo código del proceso penal, que eso es, y le dio al fiscal, le cambió. Recordemos que antes eran los jueces quienes llevaban la instrucción de la investigación, ahora son los fiscales los que tienen, digamos, entre comillas, ese poder o esa potestad de llevar adelante la investigación. Bueno, fue todo un cambio de paradigma en la justicia uruguaya de cómo era, quién lideraba el proceso, quién no. Y también se coincidió con el comienzo del código con un aumento de los niveles de violencia en el país, ¿no? Porque en los últimos años de gobierno del Frente Amplio se produjo al menos un aumento de la cantidad de denuncias de los delitos, sobre todo quizá el delito más sensible, que es el homicidio. Entonces, bueno, pero ha quedado focalizado como que hay debilidad institucional en la fiscalía. Y yo la verdad que no me parece. Hay muy buenos fiscales, hay fiscales regulares y hay malos fiscales, como en su época, cuando los jueces lideraban las investigaciones, había jueces excelentes, jueces mediocres y jueces muy malos. Pero claro, lo que pasa que también, y eso está bueno decirlo, es que más allá del modelo que cambió, también cambió la forma de registrar en las audiencias, ¿no? Ustedes se acuerdan que antes era en papel, o sea, que había alguien escribiendo cuando vos hacías la declaración, el acusado o los testigos, se escribía a papel
Y bueno, no existía esto de lo que son los audios que salen de fiscalía. Hay mucho más registro, digamos. Hay mucho más registro, o sea, queda todo digitalizado. Claro, una cosa importante es que también ese nuevo sistema de proceso penal hace que las audiencias sean públicas, salvo que se establezca lo contrario, ¿no? En general es un proceso que es público y abierto. Bueno, fue una de las principales cuestiones que tiene este nuevo Código de Proceso Penal, que salvo excepciones que se tienen que decretar especialmente, las audiencias son públicas, pero no son públicas solo para los periodistas, sino para cualquier interesado que quiera ir a escuchar, a ver, puede ser víctima, cualquier persona puede ir a una audiencia, o incluso si no vas a la audiencia puedes ir con un pendrive o un disco duro y bueno, te copias la audiencia para escuchar. También este cambio, claro, va acompañado un poco con la nueva era que vivimos, entonces se comenzó a registrar todo en formato de audio o de video, que se guardan lo que llaman ahora las famosas carpetas fiscales. Una carpeta fiscal, para el que está escuchando, no es una carpeta que tiene todo papeles, sino es mirando la computadora, una carpeta de una computadora y donde ahí le vas agregando. Hay que escanear porque hay pedidos de oficio, ahí también se incorpora cualquier testimonio que vas a dar a la fiscalía, se incorpora como audio ahí, todas las pruebas se digitalizan, si hay en algún caso extracción de copias del sistema de celular, se vuelca todo en esa carpeta, ¿no? Claro. Por eso es que también se ha ido acompañado de la mano tecnológica. Fiscalía, en realidad, si uno compara con el Poder Judicial, está mucho más avanzado en ese sentido. Está todo digitalizado porque el nuevo proceso lo hizo así. Y ya no vemos aquellos expedientes gigantes, todos acordonados. Y bueno, nosotros los periodistas íbamos a revisar y revisábamos hojas. Pilas y pilas de. Claro, ahora te queda hasta mucho más fácil porque. Sí, las herramientas que te puede ofrecer el mundo digital son mucho más. Claro, ha acelerado el trabajo, si se quiere, de los periodistas, nos ha facilitado, también ha facilitado mucho el trabajo a los investigadores, a los fiscales. Creo que una cosa interesante también es que una de las cosas de la nueva naturaleza de este código penal, de este proceso penal, tiene que ver con que son partes, no es esta oposición, ¿no? Hay una fiscalía y hay una defensa y un juez como parte independiente, que eso si bien ya era así, ahora queda más claro, no es el juez el que participa, pero hace un poco más claro el hecho de que hay diferentes partes en pugna en un juicio. Digo esto porque también es importante a la hora de pensar en que a veces los intereses, cómo juegan los intereses en un juicio, que a veces es una parte la que hace pública alguna parte de la causa porque le sirve de alguna manera. Me parece que cambió un poco también la cabeza de cómo cubrir también para los periodistas lo que es un juicio. Ya no es una cosa tan hermética que hay que hablar con el juez, es un poco más pública, un poco más debatido, digamos, el proceso penal, digamos. Y sobre todo por dos cosas. Una, porque se hizo la transparencia de hacerla pública y vos podés estar presente. Y la otra, porque también se facilitan las herramientas de ser registrado todo en audio. Al periodista después le queda mucho más fácil copiar todos los audios de la audiencia, escucharlos, ver. Además sabemos que en el mundo tecnológico que vivimos hoy impacta mucho más escuchar un audio de una declaración de Astesiano, por ejemplo, que leerla sobre molde. Porque incluso hasta en la entonación que le puede poner, puse el ejemplo de Astesiano porque es el que está en estos momentos en la cresta de la ola, pero también puede ser. No es lo mismo escuchar un audio del presidente, una declaración, que leerlo sobre un papel. Entonces, claro, ha cambiado muchísimo, incluso hasta la forma en las cuales el consumidor se relaciona con la información. Antes tenía que leerlas en papel, en un diario, o la leías en la web, hoy la podés ver en el celular, la escuchás en el celular. Los audios te impactan mucho más, ¿no? Entonces, claro, también vino acompañado del desarrollo tecnológico y obviamente, por un lado, facilitó mucho el trabajo de los periodistas, porque vos fijate, ¿no? Y yo cuando hablan de filtraciones me río, ¿no? Porque, no sé, los que en su momento cubrimos el caso de la denuncia contra Sendik, por el tema de los negocios de ANCAP, esperábamos toda la puerta del juzgado que salieran los abogados, en este caso eran del Partido Nacional porque eran denunciantes,
te entregaban la copia de papel de lo que había declarado dentro cualquiera de las personas. Demoraba un poco más porque tenía que hacer fotocopia, o sea, no era tan instantáneo como ahora. Ahora nos facilita el trabajo que hacer una carpeta fiscal y los abogados también tienen acceso. Eso quería preguntar, ¿cuáles son las personas que tienen acceso a esa carpeta fiscal, no? Mirá, por ejemplo, en toda carpeta fiscal, la que en realidad está toda la información contenida, los fiscales pueden declarar reservada una parte, los jueces también, acceden, primero que nada, la policía, porque en muchos casos es la que, en el caso de una extracción de un celular, la que te hace la extracción y sube la información a la carpeta fiscal. Porque en cada caso hay un oficial del caso que es el que se encarga de hacer ese trabajo. Los funcionarios de fiscalía tienen acceso, los fiscales tienen acceso, todos ellos vinculados a cada caso especial. No es que un fiscal tenga acceso a todas las investigaciones de fiscalía, tiene acceso únicamente a la carpeta fiscal de sus casos, de cada carpeta fiscal. Obviamente que también tienen derecho las defensas, ¿tá? De las víctimas, las defensas de los victimarios, ¿no? O sea, vos vas sumando y hay una cantidad de actores, ¿tá? Que tienen acceso a esa carpeta. Que meten mano en esa carpeta. Claro, que van y copian en un pendrive, y aparte, hoy en día, con la velocidad digital que tenemos, a veces a veces los estudios ni siquiera va el abogado, ¿no? Tienen un procurador, claro, haciendo esa copia, sí. Un asistente hace la copia en un pendrive, en un disco duro, y andás a ver vos si ese asistente o ese procurador en el trayecto de ahí hasta su trabajo no hace una copia y tiene buen relacionamiento con algunos periodistas y le puede pasar información. Así que la trazabilidad y la adjudicación que se le puede hacer a la fiscalía en esta discusión que se ha dado en estos últimos tiempos sobre la responsabilidad de fiscalía en estos filtrados, por así decirlo, es un poco, queda en duda, ¿no? Por este acceso que tienen varias personas y varios actores a la carpeta. Yo creo que quienes hemos tenido la suerte de aprender cómo funciona el sistema nuevo, te das cuenta que en realidad la mayor parte de esa información de los casos, a mí me gusta llamarle filtración, nosotros los periodistas tenemos que hablar de información, porque filtración suena a algo de sólido, que te lo dieron, claro, y por lo general ningún abogado, ningún fiscal, nadie te va a filtrar algo, sino que vos como periodista vas a buscar esa información y tenés que saber dónde buscarla. Yo te diría que el 99% de los casos, de estos casos de notoriedad pública, todo lo que ha pasado, celular de Penades, lo de Astesiano, un montón de casos que se conocen, el 99% de los casos nunca ha salido de fiscalía la información, ni los audios, ni la carpeta, ni las copias de los documentos y eso. Te diría que el 99% ha salido o de la policía, ¿tá? O de los abogados de las víctimas o de los victimarios, ¿no? Que también hay, como decía vos, hay ese cruce de intereses, en el que se sepa esto o no se sepa lo otro, ¿no? También condicionando parte de la opinión pública. Pero también es más fácil para el sistema político pegarle a una institución o cuestionar a una institución como fiscalía, porque bueno, dicen que hay fiscales de un bando y del otro. En realidad lo único que se puede ver, sí es verdad, yo lo he visto, hay fiscales que son pro nuevo código y hay fiscales que no les gustó, y sobre todo los más veteranos, por decirlo de alguna forma, que le cambiaran de un día para el otro la forma de trabajar, ¿no? Porque antes, por ejemplo, un fiscal en el caso de los homicidios no iba a las 2 de la mañana a la escena del hecho, iban los jueces, ahora va el fiscal. Digo, justo en este caso, todos los fiscales de homicidio que tenemos aquí en Montevideo son pro nuevo código, pero en caso de flagrancia, o sea... Sí, en los fiscales hay un mundo vasto. Exacto, como algunos, si a vos mañana te cambian la forma de trabajar y bueno, capaz que no te gusta, o capaz que te gusta, entonces va a poner más resistencia, eso lleva también a hacer críticas al sistema. Hay políticos que también utilizan esa herramienta, criticar al sistema, ¿no? A la fiscalía, a la institución, debilitarla porque puede no gustarle quien está frente a la fiscalía. Claro. Y bueno, pero tiene gran responsabilidad el sistema político porque hace
que se fue Jorge Díaz, que fue el primer fiscal de corte, digamos, con este nuevo proceso, no se pusieron más de acuerdo para designar un nuevo fiscal de corte, porque lo subrogó Juan Gómez, que era un fiscal adscripto, era fiscal, el segundo fiscal después de Jorge Díaz, pero quedó como fiscal subrogante de corte, nunca fue votado por la mayoría parlamentaria que se precisa, y ahora hoy en día tenemos una fiscal que es subrogante de subrogante, ¿no? Entonces es muy fácil achacar responsabilidades a la fiscalía institución o a los propios fiscales del sistema político, cuando en realidad la gran responsabilidad hoy en día de esta situación, si se puede querer decir una crisis, que yo no creo que la haya, si uno agarra quizá de 10 años para atrás los diarios y repasa los titulares de aquel momento, se criticaba mucho al Poder Judicial del sistema político, ¿no? Y hoy en día, bueno, es parte de ese juego de poderes que hacen los políticos para tratar de presionar o sacar tajada o ventaja, ¿no? Se ha dado también ha coincidido esto en, un montón de casos, porque no estamos hablando de esto porque haya habido este tipo de informaciones relativas a casos penales comunes, digamos. Claro, sí, estamos hablando de que hubo una seguidilla de casos que involucraron al sistema político, especialmente al oficialismo, al Partido Nacional, como el caso Astesiano. Estamos hablando del caso Penades, sobre todo con todas las derivaciones, ¿no? Tanto lo que pasó con el caso en sí, ¿no? Los abusos, sino también el caso del pasaporte Marcel también, también, porque ahí también se conoció información relevante, claro, es como vos decís. Hay muchos casos que tuvieron que ver con el sistema político y es un poco ahí, claro, ¿no? Donde se da esto de, como una especie de contraataque, se trata de poner en el sillón de los acusados a la propia fiscalía, ¿no? ¿Crees que hay un poco de que es la política la que intenta politizar el sistema judicial como una especie de respuesta a sentirse un poco acusado, ¿no? Y a veces, justo estos tres casos eran judicializables. Bueno, después lo conocí. Sí. Pero quizás muchos otros casos terminan en fiscalía o en la justicia, cuando en realidad son disputas políticas que para generar mayor impacto, le llevan la denuncia a la fiscalía, haces toda la parafernaria, citas a la prensa en la puerta, se hace todo el acting para que tener prensa, y después casos que terminan siendo archivados porque en realidad no tienen sustento para que haya un delito. Entonces se aprovecha de llevar hacia la justicia hechos que son meramente cuestionables desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, o que son irregulares, pero no constituyen delito. Pero también hay, como decía Sergio, un aprovechamiento de, si no me gustó lo que resolvió, le voy y le pego al fiscal, le pego a la fiscalía. El presidente el otro día ponía como ejemplo, y si hay causas que van a 180 km por hora y otras van más despacio, y con intencionalidad política traía sobre la mesa la causa de la fuga del famoso italiano Rocco Moravito, que se escapó por la puerta o el techo, digamos, de la cárcel central, pero no habló, por ejemplo, de su causa, que la cerraron en 6 meses. O sea, la causa Astesiano de la Calle, en realidad la fiscal ni siquiera llegó a investigar a la Calle, y le puso la tapa. Empezó el caso, lo detuvo el 25 de septiembre Astesiano en Uruguay, en Montevideo, y los primeros días de febrero, no me acuerdo si 8 o 9, ya estaba logrando un juicio abreviado. Eso sí que fue super express. Claro. Sin embargo, el presidente no menciona ese caso y menciona otros casos porque la fuga de Rocco Moravito fue durante la administración frente amplista. También ahí está ese juego de poderes y de presionar a la fiscalía, que es entendible. Yo creo que acá, y ya no lo digo como periodista, sino lo digo como ciudadano, la libertad es libre, como se dice, y el presidente pueda cuestionar la actuación de fiscales. Creo que tiene todo el derecho del mundo. Nadie se tiene que golpear el pecho para decir no, es una injerencia entre los poderes. Injerencia sería si los fiscales se dejan presionar por esas expresiones del presidente, ¿no? O si alguien levanta un teléfono
y llama a un fiscal para decirle tenés que hacer esto o no tenés que hacer lo otro. También es cierto, ¿no? Sí. También es cierto de que ha pasado, y yo creo que eso sí ha contribuido a generar o ha afectado la imagen de la institución Fiscalía, fiscales, por ejemplo, que en su momento debieron investigar al presidente de la República y no solo no lo hicieron, sino que terminan militando en el partido de gobierno. Entonces estamos hablando de Gabriela Fossati, por ejemplo. Exactamente. Entonces es un caso que acá en Uruguay no llamó la atención. No, pero si fuera en otro lado. Y en Europa esto sería un escándalo, ¿tá? Terminaría con un juicio contra la fiscal actuante. Sobre todo por todas las derivaciones que tuvo, ¿no? Por todo lo que vamos conociendo. Sí, no, porque se conoce ahora, se ha conocido en estas horas también, por ejemplo, que ella negoció la entrega del teléfono de Atesiano porque supuestamente pertenecía al presidente de la República y nos enteramos ahora que en realidad el teléfono era un teléfono particular de personal de Atesiano. Y bueno, eso sí le hace mucho daño a la fiscalía, le hace mucho más daño eso que un fiscal, por ejemplo, que debió investigar al presidente de la República, que no lo hizo, que se salteó 100.000 audios, se va de fiscalía y al poco tiempo, al mes, termina militando en el partido de gobierno. Todo eso pasó en menos de un año, transcurso un año y moneda. Entonces eso le hace mucho más daño a la credibilidad de los fiscales o de la institución fiscalía o del Poder Judicial que cualquier crítica o cualquier presión, ¿no? Porque creo que todos, también quienes somos periodistas, estamos sometidos a presiones. Siempre que uno toque esferas o círculos del poder, va a haber presiones. Y es genuino que las haya. Está en cómo cada persona se pare ante esas presiones, ¿no? Y bueno, ¿no? Tampoco está bueno que en este caso Atesiano, recién leía de que antes de llegar al abreviado con Atesiano, la fiscal Fossati, según la versión de Atesiano, lo presionó diciendo que había material que podía afectar a la familia Atesiano y se estaba refiriendo a unas fotos íntimas de Atesiano, ¿no? Sí, que no solamente iba a terminar con su libertad, sino que además con su familia, ¿no? Con su vida. Exacto. Hoy más temprano hacía como un análisis, digamos, por así decirlo, que no existe una diferenciación en la interna de fiscalía y que la diferenciación es pro o en contra de la instalación del nuevo código. ¿Eso es extrapolable, esa diferenciación, a si existe una diferenciación entre pro o contra Jorge Díaz, ¿no? El ex fiscal de Corte? Bueno, eso se ha querido instaurar porque Jorge Díaz fue quien lideró estos cambios en fiscalía, ¿no? Entonces, claro, lo ven como el padre de la criatura y bueno, si a vos te gusta el nuevo código, sos pro Díaz, si vos estás en contra del nuevo código, sos anti Díaz. Y yo creo que eso es un gran error, porque en realidad el nuevo código se construyó con el aporte de muchísimos juristas, de varios políticos, en el cual hubo consenso, fue votado fue votado en el Parlamento. Entonces, claro, a Díaz le tocó liderar esa transición y quizá por su personalidad bastante fuerte era el hombre que tenía que estar en ese cargo para llevar adelante un proceso de transformación tan importante en la justicia uruguaya. Quizá algo parecido como sucedió con Tabaré Vázquez y el Plan Ceibal, ¿no? Si Tabaré Vázquez no hubiera puesto los liñazos que puso en su momento, y capaz hasta el día de hoy estábamos discutiendo si había que entregarle una computadora a cada niño en edad escolar o no. Recuerdo que Subía, ¿no? Fue uno de los primeros que puso sobre la mesa o trató de acusar directamente como personalmente a Jorge Díaz como bueno, un poco que era una especie de líder autoritario en fiscalía que le decía a los fiscales cómo tenían que actuar y cómo no. Y bueno, él también termina siendo después diputado y candidato por el Partido Colorado, ¿no? Pero como que ya... Subía que trabajó apenas, creo que 1 o 2 meses con el nuevo código, ¿no? Claro, pero fue como intentó hacer como una especie de activismo, ¿no? En la previa a la aprobación del código fue una persona que tuvo bastante salida, ¿no?
Sí. Yo estaba hoy tratando de hacer un poco de memoria y revisando algunas cosas. Me iba un poco para atrás con esto de las acusaciones a los fiscales de corte y recordaba a Óscar Peri Valdés, que fue fiscal de corte entre el 97 y el 2006, a quien en su momento el propio se lo llegó a acusar en un momento de ser próforo ballista, y tenía una mala relación con el MEC, que en ese momento estaba Antonio Mercader, que era blanco, después lo terminan como sacando. Quiero decir, incluso señalado en algún artículo como el primer fiscal de corte que tuvo cierta visibilidad en los medios, pensando que esto viene como de larga data, por más que a veces se cargue las tintas sobre Jorge Díaz como si fuera una especie de rupturista que cambió o que no sé, que tuvo algún plan maligno en torno a la fiscalía, ¿no? A ver, el nuevo código es perfectible, ¿no? Y se han dado cuenta quizá que hay bastantes cosas para corregir, seguramente se corrijan en la próxima legislatura, pero era la única forma con un líder fuerte de llevar adelante el proceso. Por supuesto que muy cuestionable puede ser, como todas decisiones que se toman los líderes fuertes, no tienen por qué agradarle a todo el mundo, y bueno, suele ocurrir que hay resistencia, y aparte está en la naturaleza a veces del ser humano resistir a los cambios, ¿no? O sea, más sobre todo en estas latitudes, cuando somos pueblos bastante conservadores, ¿no? El uruguayo típico es muy conservador, entonces también ocurrió eso. Por supuesto que también se puede criticar la gestión personalista de Díaz, porque y yo creo que eso, como decíamos, fue parecido a lo de Peri Valdés, que también tuvo bastante notoriedad pública y que ocupó durante 9 años la titularidad de la fiscalía. Pero bueno, a veces para que las cosas funcionen, vos precisás líderes fuertes en las organizaciones, y sobre todo más cuando son organizaciones estatales, donde sabemos que a veces la burocracia pesa el doble, ¿no? Y que los recursos te los bota un sistema político que a su vez es el que te elige, el que te da respaldo, el que te quita respaldo, ¿no? Eso también es como una espada de Damocles que tienen todo el tiempo los fiscales, ¿no? Porque hasta para ascender, si bien se asciende por concurso, pero el Ministerio de Educación y Cultura todavía sigue mandando las veñas de los fiscales, ¿no? Y bueno, eso es todavía intromisión del sistema político en la designación de los fiscales. No solo el fiscal de corte, sino para nuevos fiscales, para ascensos también. En realidad, sobre todo para el ingreso de nuevos fiscales, que se precisa la anuencia del MEC, ¿no? Es interesante porque quizás no tanto con los fiscales, que puede pasar igual, pero el fiscal de corte también tiene una voz a la hora de hablar de políticas criminales, políticas de seguridad o políticas judiciales, y me imagino que eso también en algún punto lo hace ser un actor político que no tiene por qué ser partidario, pero claro, me imagino, no sé, el uruguayo, la uruguaya que se pone a mirar el informativo y ve que el fiscal de corte habla o tiene más visibilidad, y bueno, puede decir, bueno, para quien juega, ¿no? Como esa cosa de politizar todo que a veces tenemos los ciudadanos en general, y me imagino que eso también quizás sea un aprendizaje que los propios fiscales de corte vayan teniendo, de qué cintura tener para bueno, tener un relacionamiento con el sistema político sin terminar un poco en la picota de esta manera, ¿no? Capaz que hay que ir un poco al choque en algunas ocasiones, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el modelo de Estados Unidos, donde el presidente que gana nombra a un fiscal general por ese periodo de 4 años, y ese fiscal general es el que manda sobre los fiscales, que si bien tiene independencia, pero es el jefe de todos los fiscales designado por el gobierno. Y eventualmente, si llega a existir denuncias contra integrantes del gobierno, lo que hace, se vota un fiscal general adjunto, que sí parece una mayoría especial del Congreso de Estados Unidos, que es quien va a llevar adelante la investigación
si involucra a jerarcas de gobierno, senadores, o legisladores de Congreso. Son modelos diferentes, pero también el fiscal allá lleva un poco la investigación adelante como es en Uruguay, ¿no? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo político? ¿Qué crees que termina trabando que no se logre nombrar un fiscal de corte y un poco terminar con todo esto? Porque los propios políticos se han encargado de politizar la fiscalía. Entonces presentan un nombre. Yo te podría decir, hay 3 o 4 fiscales en actividad que pueden llegar a ser excelentes fiscales de corte, pero vos decís un nombre, si no, pero fulano de tal está más allegado a la izquierda, no te lo vota el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo. Y no, fulanita de tal, no, pero fulanita de tal está más allegada al oficialismo, no te lo vota el Frente Amplio. Creo que es esa falta de acuerdo político o de temor de que el fiscal de corte vaya a incidir sobre la decisión de un fiscal, ¿no? O sea, los fiscales tienen independencia técnica. El fiscal de corte, si te llama para presionarte, vos no tenés que hacer ningún caso. No hay acá una obediencia de vida, claro, como en el ejército, ¿no? Claro. Pinte ese banco de blanco, y si no lo pintás, terminás preso en un calabozo. No, lléveme los ladrillos. Claro. En este caso no, acá el fiscal de corte puede llamar y puede decirle a un fiscal sobre X causa, bueno, a mí me parece que no hay delito. Bueno, muchas gracias, pero el fiscal que decide soy yo, le va a ser el fiscal del caso, ¿no? Entonces creo que en esto que hablábamos hace un rato, de que se ha politizado mucho la fiscalía desde el sistema político, claro, ¿está? Bueno, ahí tampoco encuentran, por la desconfianza que hay no encuentran entre los juristas uruguayos alguien que reúna consenso de las dos partes, ¿tá? Como para designar nuevo fiscal de corte. Estuvo a punto de ser designada esta magistrada que se fue a Europa al Tribunal de Ginebra, al Tribunal de la Haya, Gatti. La jueza Gatti, sí. Graciela Gatti. Exacto, había cierto consenso de que ella podía ser la fiscal de corte cuando se retiró Jorge Díaz. Después se fue a ese cargo internacional y bueno, y quedó en suspenso, y bueno, seguimos hoy con fiscal subrogante, ¿no? ¿Crees que a veces se habla de esta figura nueva de un Ministerio de Justicia, ¿no? Y que parece aparecer, no sé si hay un consenso, pero por lo menos está un poquito más avanzado cierto acuerdo, por lo menos aparece en más programas de gobierno. ¿Crees que eso puede ayudar en este sentido? ¿Afecta efectivamente la labor de los fiscales? ¿Reorganiza un poco? ¿O crees que no va a cambiar tanto esta polémica, por ejemplo? No, lo que pasa es que, un Ministerio de Justicia se debería encargar de pensar la política criminal del Estado, tendría también las cárceles bajo su égida, rehabilitación, o sea, algo mucho más macro, ¿no? Fiscalía seguiría funcionando de forma independiente, porque tendría un fiscal de corte igual, claro. Si bien estaría bajo la égida del Ministerio de Justicia, un eventual Ministerio de Justicia no tendría injerencia sobre cuestiones, decisiones de los fiscales. Claro, quizá como un nexo entre el Ejecutivo y el... Y pues sí, y también para dictar las políticas criminales. Bueno, no sé, asumió un gobierno, tiene un Ministerio de Justicia, bueno, este gobierno lo que va a querer es, bueno, no sé, en vez de que sean, habría que cambiar la legislación, pero en vez de que sean 48 horas, tener 72 horas detenida a una persona, porque creemos que en realidad los fiscales van a precisar 3 días como para poder averiguar mayor información y no cortar el plazo de detención. A ver, estoy viendo un ejemplo absurdo, pero sería alguien más para dictar la política criminal del gobierno, un Ministerio de Justicia, que ahí incluiría defensores de oficio, fiscalía, las cárceles, o sea, y no como es hoy, o sea, porque el Ministerio del Interior no es un ministerio que dicte la política criminal, es un ministerio de represión, ¿no? O sea, de prevención del delito y represión. Se encarga más de actuar cuando ya está todo. Exacto. Lo otro que tiene que dictaminar es decir, bueno, a ver, a mí este gobierno me importa penalizar mucho más estos delitos, el lavado de activos o el robo de gallinas. Pero ahí lo decide, digamos, obviamente que el Ministro de Justicia lleva adelante una política criminal dictada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que más en ese rol, y que obviamente
bueno, puede tener un poco de injerencia sobre la fiscalía, pero sí tiene que haber un fiscal de corte nombrado por el poder político, ¿no? Por el último ministro de justicia lo termina designando el gobierno electo, Claro. ¿no? Como cualquier otro ministro. Sí, sí. Lo tiro arriba de la mesa porque hoy estábamos conversando esto del proceso de politización, por así decirlo, de la fiscalía, y hablabas, Eduardo, del consenso que no se llega a conseguir para nombrar un nuevo fiscal de corte. Y acá, corríjanme si estoy equivocado, en su momento Jorge Díaz sí reunió ese consenso, ¿no? Fue Claro. fue votado por unanimidad Ujú. de todos los partidos, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? Evaluando la situación, hay un proceso de politización, por cómo venimos conversándolo, que se da desde la llegada de Díaz o de la instauración de este nuevo proceso de procesamiento del Código de Proceso Penal hasta este momento, ¿no? Que el sistema político no logra ponerse de acuerdo. ¿Lo ves también en esa línea temporal, que el proceso de politización se da a partir de la llegada de Díaz o de la llegada de este nuevo mecanismo? No, yo creo que se da en realidad más por una serie de descontentos de los políticos con resoluciones de los fiscales, que bueno, que pueden llegar a pensar que determinadas decisiones de los fiscales están motivadas por razones políticas y no por razones jurídicas. Cuando se empieza a acrecentar esa desconfianza y se transforma en una bola de nieve, Claro. es muy difícil de frenar, ¿no? Imagínate, para mí ya no es una bola de nieve, es una luz Sí, que sí. viene, ¿tá? Es una luz que viene y que es imparable, pero que de alguna forma hay que poner una barrera para justamente evitar, ¿no? Que se siga cuestionando el trabajo de grandes profesionales como son los fiscales. A ver, en Fiscalía también hay una representación de la sociedad, hay brillantes fiscales, fiscales regulares y malos fiscales, ¿no? Seguramente como hay buenos periodistas, Sí, malos sí. periodistas, Sí. y bueno, Pero además se da una cosa que a veces a la gente le confunde mucho. La labor de un fiscal muchas veces no dice nada sobre la labor de otro fiscal. Quiero decir, a veces ante casos similares pueden suceder cosas diferentes porque se trabajó diferente, porque las pruebas no eran exactamente iguales. Quiero decir, a veces a la gente le confunde mucho. Bueno, pero si un fiscal con esto pidió tantos años, ¿por qué este otro pide tantos otros? A veces también hay como la propia ignorancia o complejidad que tiene la labor penal en sí misma, hace que a la gente también le irriten algunas decisiones, sí, sí. y ahí también está la responsabilidad del sistema político de a veces un poco azuzar esas iras de la gente, como Y bueno, claro. tirarle a la gente en contra de los fiscales, claro, sabiendo que pueden pasar esas cosas, ¿no? y es parte del juego que hacen los políticos, ¿no? O sea, también hay decisiones fiscales con las cuales uno se ve muy sorprendido, pero bueno, el político siempre va a tratar de arrimar para su lado. Si le gusta la decisión del fiscal, va a decir creemos en la justicia, confiamos en la justicia, respetamos la justicia. Si no le gusta la decisión del fiscal, muchas veces le puso poco empeño en el trabajo o la fiscalía está politizada. Digo, Sí. Igual hay demasiados ataques sistemáticos en los últimos tiempos contra los fiscales, ¿no? Estaba pensando así a grandes rasgos, pero en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores del Frente Amplio hubo casos como bueno las investigaciones a Raúl Sendic por los negocios en ANCAP que habían sido anteriores pero saltaron en el último periodo. Incluso también el tema Pluna, que llegó a tener procesamientos de Fernando Lorenzo, de Fernando Caloia también, ministro de Economía y presidente del BRO. O sea, la justicia o la fiscalía se investigó a la política, y sin embargo me da la sensación de que si bien algún chisporroteo pudo haber habido, no se dio esta acusación sistemática que mencionabas recién, ¿no? Como que también un poco este gobierno fue particularmente duro. Entiendo que porque los casos eran incluso más graves, pero da la sensación de que en algún momento hubo la decisión, o por lo menos la reacción un poco
consensuada de, bueno, ataquemos por este lado. Y quizás los chats de Iturralde también demuestran un poco eso, ¿no? Hay como una cosa en el Partido Nacional de que es por acá tratando de ensombrecer un poco la actitud de Fiscalía, ¿no? Yo creo que es una estrategia política del Partido Nacional, eso que decís vos, ¿no? De generar opacidad sobre lo que hace Fiscalía, ¿no? Y a veces poner foco en las filtraciones, como le dicen ellos, para decir, bueno, como que no hay garantías para los ciudadanos si van a declarar a Fiscalía. Yo vi a ministros y exministros decir eso. Digo, hay garantías. El tema es que en todos los casos que se han conocido son casos de interés público. ¿Tá? Nadie no ha salido nada de la vida privada, por ejemplo, del presidente, ni de Iturralde, ni de Penaes, cuyos celulares se han sido incautados. Y hay mucha información personal, pero los periodistas no la han utilizado porque no la consideran relevante, consideran que parte de la vida privada de las personas. Sí se ha utilizado conversaciones, como por ejemplo, vos decías, entre Pablo Iturralde y Gustavo Penaes, cuando tienen interés público, porque en ese momento se está hablando de presionar a fiscales, de que un fiscal cagón y se va, de que otro fiscal es una HDP, entre una figura que es el presidente o era el presidente del partido gobierno y uno de los principales senadores del partido gobierno, acusado e imputado por 22 delitos de abuso sexual. Entonces ahí se vuelve relevante lo que tienen los chats. Si estaban hablando del asado que se comieron el domingo, No interesaba. Hay conversaciones totalmente estériles. Me imagino, claro. En los celulares te puedes encontrar con cualquier cosa. Hay un grupo de chats donde comentan los partidos de fútbol, Sí. o sea, y eso no es de interés público. Sí, todas las cosas que han salido son de interés público, ¿tá? Y justamente la transparencia ayuda a fortalecer la democracia, que se conozca ese tipo de información, ¿tá? Y no hay que poner foco en cómo el periodista consiguió la información. Allá él y brillante el periodista que consigue la información y cómo la consigue. Hay que poner foco en el contenido, pero también en esa estrategia que vos decías, de desgastar la fiscalía, se está poniendo énfasis también para derivar la atención pública hacia allí, ¿no? Sí. En que la fiscalía es un colador, que sale toda la información de ahí. Entonces, claro, se empieza a debatir sobre la información que surge y no sobre el contenido mismo de la información que es de extrema gravedad en algunos casos, ¿no? Es interesante pensar también cómo después de todo esto, de pronto nos encontramos el año que viene con un nuevo gobierno, sea del partido que sea, y de pronto una ley de presupuesto que vuelve a tener un prácticamente nulo aumento o incremento presupuestal para la fiscalía, ¿no? Como esos dobles juegos o esa hipocresía del sistema político, de que quizás, bueno, ahora pueda haber un consenso de que, bueno, sí, hay que fortalecer o hay que ordenar un poco toda esta situación para que bajara un poco este clima, pero bueno, cuando se ven los números, ¿no? Dentro de un año vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Claro, mira, yo te pongo un ejemplo que estuve hace un tiempo en Perú y a raíz de la cantidad de denuncias de corrupción vinculadas a los casos Odebrecht por la obra pública en Perú, se creó una fiscalía especializada en corrupción política, por decirlo de alguna forma. Y era equipos conformados por, si no mal no recuerdo, 12 fiscales, ¿no? Solo para investigar posibles hechos de corrupción de los políticos. ¿Tá? Acá no existe ni una sola fiscalía especializada en ese tema. Hay 3 fiscalías especializadas en delitos económicos, pero que se abocan principalmente a delitos cometidos por personas, empresarios, privados, o sea, no por, muy pocos son los casos que han llegado por temas de irregularidades o corrupción pública. O sea, ahí ya te está demostrando el legislador o el sistema político su voluntad de que no se investigue los hechos que pueden tener casos de corrupción pública. Si no hubieras creado y hubieras votado mayor cantidad o una fiscalía especializada, ¿tá? En delitos justamente en delitos, fiscalía anticorrupción, le diría yo, ¿no? Y no se ha votado nunca. Entonces, el sistema político no quiere que se investigue, no quiere ser investigado.
si no le hubiera votado recursos. Y sin embargo tenemos 16 fiscalías de flagrancia, ¿tá? Que son los que investigan, está bien, la rapiña, el hurto, el arrebato, yo qué sé, hechos de violencia. Tenemos 16 fiscalías de esas y no tenemos ni una sola fiscalía anticorrupción. Bueno, eso ya te habla a las claras de la prioridad de que la justicia en este país está solamente o casi únicamente para juzgar a los pobres, Sí. porque los que cometen rapiña, hurtos, son los de menor poder adquisitivo, porque también hay Sí, excepciones. son delitos pero- asociados justamente como a ese tipo Exacto. de personas. Y no tenemos una fiscalía que esté especializada en hechos de posible corrupción a nivel público, en licitaciones que a uno le llaman la atención, en acuerdos del Estado por 20 o 30 años Sí. que también llaman la atención, ¿no? Y que se da de la mano con esta idea que construimos un poco desde que somos chicos, de que Uruguay es un paraíso en donde tenemos una clase política que es ejemplo en el mundo, que tenemos instituciones fuertes, que tenemos representantes políticos que están como bien vinculados a los problemas de las personas, ¿no? Justamente todo este relato que haces es un poco va con eso. Sí, hay justicia, digamos, una para pobres y otra para ricos. Claro. Y está más que claro, yo diría justicia para pobres y ricos y justicia para los políticos, ¿no? ¿Crees que en muchos países de América, de Sudamérica al menos, se habla del lawfare, ¿no? De este uso de la justicia con fines políticos? ¿Crees que existe el lawfare en Uruguay? ¿Crees que hay ciertas operaciones de armados de causas o de intentar influir directamente en la justicia por parte de la política? ¿O crees que ese fenómeno tal cual se concibe en otros países no existe acá y que pasa por otro lado? Yo creo que acá se está viendo de forma incipiente eso. ¿Ah? Lo vimos claramente con la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. No fue todo, todavía falta para mí, se falta conocer quiénes fueron los ideólogos. Digo, acá no fue solo Papazo Oliver y Paula Díaz. Digo, seguramente hay más personas atrás de esto y que, bueno, lo deberá investigar la fiscalía correspondiente si llega a un fin o no, atrás, a quiénes son las personas que están atrás de esa falsa denuncia, que es, en su momento era el principal favorito para ganar la interna Frente Amplio y uno de los que llegaba mejor posicionado para la presidencia de la República, y sin embargo, bueno, fue una causa muy burda, armada, pero fue una causa armada. Entonces, quizá uno puede decir, bueno, no a los niveles como se pueden haber armado en otros países, pero sí acá se ve como hechos incipientes, ¿no? De querer armar causas a los políticos, ¿no? Sí, a uno le preocupa especialmente cuando empieza a ver que de pronto hay gente o dirigentes o gente allegada a la política que dice, como pasó en el caso de Paula Díaz, ¿no? Presentar la denuncia en tal lado, decir que pasó en tal lado para que la carpeta le caiga a tal fiscal, ¿no? O lo que decía Iturralde en esos chats, ¿no? Ahí uno empieza a pensar, bueno, hay gente que está pensando efectivamente cómo hacer que una causa, bueno, se acerque a los resultados que espera, aunque no sean los reales, digamos. Exacto, sí, eso pasa. Se eligen cuándo presentar denuncias de acuerdo al fiscal que esté de turno. Claro. Por más que hay una oficina que por lo general asigna los casos, se llama DPA, Oficina de Depuración, y bueno, no me acuerdo la sigla bien qué es, pero es una oficina. Sí, la que deriva los casos, ¿no? Claro, pero a ver, si el hecho sucedió en el Parque Roosevelt y le llega a la DPA, evidentemente va a mandar para la Fiscalía de Ciudad de la Costa. Claro. Si vos denunciás que el hecho sucedió en el Parque Valle, tal día se van a fijar qué fiscal de flagrancia estaba de turno ese día, según el tipo de delito, ¿no? Si es un delito sexual, irá a una fiscalía especializada en delitos sexuales. Ese es uno de los mecanismos que puede llegar a cambiar, ¿no? Esa forma de asignación de casos.
puede llegar a haber un sistema como aleatorio. Y sí, lo que pasa es que en fiscales de flagrancia, cuando están en turno, trabajan por zona, está dividido en 4 zonas. Hay yo creo también un poco de que se creó eso, ¿sí? ¿No? Que la DPA es la que asigna según distintos criterios y todo. A ver, los criterios son bastante objetivos. No le vamos a dar la causa a Eduardo. No lo digo por la DPA, sino como sino los jueces, sino igual, por ¿no? Los esta- jueces Claro. están de turno. Claro. Pero porque el sistema político se cuestiona mucho la actuación de esa oficina porque se dice que direcciona casos. Claro. Y no es así, a veces dirime con tienda de competencia, no sé, sí, Romina Papazo Sí. dio su primer video un domingo y ahí no mencionó a Penaes, bueno, Claro. le tocaba a Darwin Viera, no era, perdón, a Sí. Mariana Alfaro. Ujú. Como en realidad recién en el video del lunes Dice nombraba que- a Gustavo Penaes, ya el lunes estaba de turno Alicia Gione. Entonces, fue a la DPA y la DPA dijo, a ver, no, el día que la primera vez que nombró a Penaes fue este lunes. ¿Y quién estaba de turno? Fulano, va para fulano. Si hubiera nombrado el domingo a Penaes, o sea, como que es bastante objetivo Claro. el criterio, ¿no? Sí, sí. Se ha formado toda una cosa como que si fueran 3 personas entre 4 paredes. Bueno, a ver esta causa, ¿a quién se la vamos a dar? Ah, no, este puede ser amigo de este. Y entonces, no sé, o sea, hay criterios bastante objetivos, fijados. A veces cuando hay alguna duda o contienda de competencias, muchas veces, y ya está determinado qué fiscal le va a tocar, si hay un fiscal que dice, no, por razones de decoro, como se decía antes, los jueces, Sí. no, porque bueno, yo justo conozco a uno de los implicados, se abstiene de participar y ya está el fiscal subrogante que le toca, ¿no? Digo, se ha generado como mucho misterio en torno a esa oficina, y son abogados que trabajan ahí y hay fiscales analizando el caso, leyendo el caso, muchas veces el criterio bastante objetivo, llega, se sabe, fue entablado a tal hora, fíjate que estaba de turno, fulano, le toca a fulano. Otras veces cuando es más difícil, porque puede haber multiplicidad de factores, ¿no? Vamos a poner estafas que realiza la misma persona en Artigas, Salto, Montevideo y Río Negro, estafas cibernéticas. ¿A quién le damos el caso? ¿Al fiscal de Artigas, al fiscal de Rivera, al fiscal de Río Negro o al fiscal de Montevideo? Bueno, por lo general ahí sí se trata de unificar todas las causas y se asigna a un solo fiscal el caso, ¿no? Pero no es que están fijados de, che, a ver, la denuncia es contra un dirigente del Partido Nacional, Claro. vamos a ver hacer cuál es el fiscal más pro izquierda, si se puede decir, y se asignan a él. No, eso no existe, ¿no? O sea, se ha creado así todo muchos cuestionamientos hacia esa forma de asignar los casos. Sí, capaz que para ir redondeando Sí. ya no robarte mucho más tiempo, pero vinculado con eso han aparecido también otros actores como el Colegio de Abogados. Sí. No digo que haya aparecido de la nada, pero obviamente empieza a jugar un poco también esta discusión de ciertos cambios que hay que Sí. hacerle al proceso penal. Y que un poco da como un cuestionamiento técnico, ¿no? Si antes se daba como cuestionamiento político, por lo menos, si bien se pueden plantear dudas sobre los cuestionamientos técnicos, hay un cuestionamiento técnico de decir, bueno, estos procesos no se están dando bien. Claro, como que bueno, da la sensación de que la discusión es muy amplia, pero que se mezcla mucho lo técnico que puede ser discutible, como decías hoy, de que el proceso es perfectible, por supuesto, pero a veces uno no entiende hasta dónde va lo técnico y hasta dónde hay cierta manija política o ciertos intereses vinculados al partido que está en el gobierno en este momento. Entonces, el panorama a veces es entreverado también para el que está un poco afuera y tiene que un poco entender qué está sucediendo, ¿no? Te da la sensación de que bueno, de que nadie baja la pelota en este caso, sino que Sí, cada uno quiere jugar con su pelota, ¿da? Y tirar agua por su molino. Los penalistas en realidad creo que el interés puede ser en algún aspecto mejorar el código porque no funciona tan bien como ellos pensaban, pero también porque el código le limitó mucho Claro. la relación con los fiscales. Ellos antes iban como pericos por su casa y se reunían con los fiscales los recibían en su despacho y en un momento Jorge Díaz prohibió eso, ¿ah?
y con el nuevo código se tienen que pedir audiencia con tiempo, por lo general no se deja que suban, que los atienden en su despacho, se los atiende abajo. Entonces, claro, los abogados penalistas perdieron poder, entre comillas, en su relación con el fiscal, y eso hace que también hayan perdido poder en relación con sus clientes. Porque muchas veces se reunían con el fiscal y decirle, bueno, mirá, estuve con el fiscal, la cosa viene complicada, la cosa viene bien. Entonces era como información para ir transmitiéndole al cliente, ¿no? Y también, como decíamos, bueno, estoy justificando los honorarios. Yo creo que la protesta de los penalistas viene más por ese lado, o me suena que viene más por ese lado, que por el lado técnico, que sí es verdad, es un código totalmente perfectible, y yo no soy experto en derecho, ni mucho menos, pero conociendo un poco cómo es la interna, cómo funciona el sistema general, te das cuenta que ahí me parece que están primando otros intereses antes que ajustar lo que pueden ser los errores que pueda tener el código, ¿no? Bien, Eduardo, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos bueno, justamente, valga la redundancia, tu tiempo para acercarte acá y poder un poco conversar sobre tu devenir ahí, un poco de los trabajos que has hecho en fiscalía, las investigaciones. Es interesante también, capaz que para redondear un poco, reivindicar el trabajo periodístico en toda esta situación, donde hay casos que involucran a gente del gobierno y que obviamente son casos delicados. Creo que el periodismo, mientras al principio del gobierno se hablaba un poco de blindaje mediático y todo eso, creo que de alguna manera, algunos más, otros menos, pero se ha demostrado la valía que tiene también el trabajo periodístico y el periodismo judicial específicamente para, bueno, un poco no solo develar estas cuestiones, sino también reivindicar un poco el valor de la justicia para los ciudadanos también, ¿no? Sí, y sobre todo el valor del periodismo queda bien plasmado en el nuevo libro de Lucas Silva, donde a él nadie le fue a llevar un disco duro con todos los chats de Astesiano. Él estuvo investigando meses y meses y meses, entrevistó a 12 personas, consiguió información, consiguió documentos, ¿no?, de diferentes fuentes, de diferentes lados. Bueno, ahí está el valor del periodismo, ¿no? Él hizo un periodismo de investigación que terminó plasmado en un libro, hizo una investigación periodística profunda. Hablamos del libro El caso Astesiano, de Lucas Silva. ¿Sí? Exacto, entonces bueno, nada, ese es el valor del periodismo también, que está reflejado en un libro y que después desató una serie de notas periodísticas que profundizaron sobre lo que estaba en el libro y bueno, puso en jaque a una parte del sistema político. Una investigación periodística pone en jaque al sistema político y bueno, por eso le están pegando mucho gracias a los mensajeros y no al mensaje. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Un abrazo.